Seamos claros, no hay nada más falso que el amor adolescente. Decir que uno ama a alguien a esa edad es puta basura. Y más cuando uno lo hace simplemente por aparentar ante la sociedad, para ocultar que ya eres un jodido marica. Es que uno, por la presión social, hace muchas cosas, comete muchos errores. Y es justamente de uno de ellos que quiero hablarles. Yo digo que a mí desde niño me han gustado los hombres. De hecho, yo apoyo esa idea que dice que uno nace gay y no se hace. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿En algún momento he sentido alguna atracción por ellas? Exploremos esa pregunta. Oli. Soy Yao. Recuerdo que cuando estaba en el colegio me hacían bullying por todo, en especial porque era un nerd, también porque era mariquita. Me incomodaba un poquito que me dijeran mariquita, entonces una vez que me preguntaron si me gustaba alguna mujer del salón, así como por pretender, dije como la primera que se me vino a la mente. Realmente yo digo que no me gustaba, o sea, como que guácala. La cosa es que después como de unos días trataron como de que yo saliera con esa niña. Yo apenas tenía como 11 años, ya como que estaba siendo presionada a tener una novia, entonces eso fue muy raro para mí. Y digamos que yo salí con ella como brevemente, porque igual ella ya tenía novio, gracias a Dios. Igual nos quedamos de amigos y una vez un niño me insultó y ella le pegó severa cachetada y me defendió y todo el mundo dijo que ella estaba enamorada de mí, yo estaba enamorada de ella. Un romance como super cringe que nunca pasó, pero bueno. Ahí no hubo nada, no pasó nada, pero eso llevó a cuestionarme muchas cosas, como si de verdad me gustaban las mujeres y porque no había tenido una novia. ¡Marica! Digamos que unos meses después, junto a un primo, salimos con unas niñas. Mi primo se empezó a besar con una niña, yo me quedé con otra niña y nos intentamos besar, pues sí la besé, pero literal se sintió como besar a una hijueputa piedra. Me pongo a pensar cómo fue con mi primer novio, que lo gracioso es que mi primo, el mismo primo que me está intentando convertir en heterosexual, también me presentó mi primer novio, entonces como súper curioso. Y entonces como comparo esas dos experiencias, con mi primer novio fue, de una se me paró. La niña no trascendió, no pasó nada. Seguí yo con mi maricada y bueno, después de tener ese primer novio, que fue a los 13 años, lo sé, qué prematura, yo terminé con ese novio, pues solo duramos 3 meses y de ahí como que pasó un tiempito y yo me fui de vacaciones donde mi papá. Cuando eso estaba como ya la moda del Facebook y yo era súper chateadora, también estaba el Messenger, yo me iba para mi Messenger a poner la camarita y todo eso. Entonces, como donde mi papá no veía cámara, yo me fui a un café internet. Estoy en una cabina de internet. Mientras estaba en el café internet había como un grupito de gente que me miraba y me miraba y me miraba. Como yo como, oh my god, soy famosa. Luego cuando salí del café internet, estas personas me siguieron. Yo como super shook porque por qué putas me estaban siguiendo. Y cuando me senté como por un lado del parque del pueblo, se me acercaron y me dijeron, ay, usted es el hijo de su papá. Y yo, sí. ¿Por qué? Ay, no, es que lo vimos muy solitario. Entonces nos preguntamos que por qué no tenía amigos y tal cosa. La cosa es que me hice como re amigos de ellos. Fue como súper aleatorio, pero hizo como que la estadía en ese pueblo tan maluco y tan harto fuera como más entretenida. Y un día estaba con dos de ellos, era como de noche, y estábamos ahí hablando pues pura mierda, y se nos acercó una vieja. Y me miró y me dijo, ay, qué saludes de ella. Pues de una vieja que estaba por allá sentada, ¿qué le pareces muy lindo? Y yo como, gracias. Lo gracioso es que yo ya había tenido mi primer novio y ya lo había besado y todo eso. Yo como que ya estaba re segura que era marica. Pero de todas maneras, como esas personas no sabían nada de mí, me dio como pena decirles literal que yo era gay. Pero, ¿saben qué es lo gracioso? Uno de ellos era marica, literal era marica. Y también pretendía y tenía un hijo de puta novio que también conocí. Y el otro decían que era marica, o sea, como que estaba pretendiendo ser heterosexual con dos maricas. No. Qué decepción. En fin. Entonces simplemente como por seguir la corriente me le acerqué. Entonces nos hablamos. Se llamaba... ¿Puedo decir el nombre de ella? Pues si sabes que ella nunca va a ver esto. Ella nunca lo va a ver. Se llamaba Sandra. Lo digo porque obviamente jamás va a ver mi video. Y entonces empezamos a hablar así, que qué más, que qué tal, y yo bien. Y o sea, de la nada terminamos besándonos. Luego como que empezamos a salir y me dijo que si queríamos ser novios. Y yo le dije, bueno, o sea, no sé por qué puta le dije, bueno, la verdad. Entonces yo cuando me iba a venir del pueblo, me despedí de ella y entonces empezamos a hablar que no, que tenemos que seguir siendo novios, que no me olvidara, que ya iba
a volver, que yo no sé qué. Y bueno, yo quedé como, ok, chao, te me cuidas, besos, muah. O sea, hasta ahí llegó ese puto circo. Y luego como a los 3 meses sí volví de verdad. Y ella fue donde mi papá. Y me miró como, es él. Y yo, hola. Y me preguntó, ¿está tu padre? Y yo, no, ¿por qué? O sea, como así como súper gay para que se viera como que yo era la persona más gay y no me dijera ni mierda. Y bueno, entonces como que hasta ahí llegó ella, al menos no me insistió. Entonces, luego yo todavía, o sea, yo decía, yo soy bisexual porque soy emo. Pero bueno, entonces tenía que probar. Y me hice novio de una muchacha por internet. Y éramos novios por teléfono, yo la llamaba, ella me llamaba, nos decíamos cosas y así. Yo nunca la quise, obviamente. No sé por qué perdí mi tiempo en ella. Lo siento, donde quiera que estés. Lamento haber sido aquel gay que te decepcionó. En fin, la cosa es que una vez como que ella se enteró que yo era marica y me llamó llorando diciendo, ay, no puedo creer que, que me hayas engañado todo este tiempo. Yo estaba muy feliz contigo. Y yo, ay, lo siento, es que sí, soy marica, pero bueno, ya que. Y bueno, hasta ahí llegó el drama con ella. Pues de ahí, esa fue como mi última novia, o sea, aparente novia, y así como relaciones esporádicas con mujeres. Una vez cuando ya estaba en el colegio me besé con mi prima muy lejana, o sea, aquí no hay incesto, y ella era lesbiana y nos besamos en el colegio solo como por ser polémicos, pero en el colegio ya saben que yo era marica. Y una vez que estaba medio borracho, besé a una mujer. O sea, yo soy como al revés. Cuando los hombres heterosexuales se emborrachan, se les moja la canoa y a mí se me seca. Ya pues, o también ves otras muchachas, pero luego ya dije, no, yo, marica toda la vida y ya. O sea, ya me entregué a los hombres y hasta el día de hoy pues sigo con mi maricada. En fin, les dejo, les dejo mis 5 mandamientos. No finjan ser heterosexuales porque no funciona. Mentiras. Denle like, comenten, compartan, suscríbanse y activen la campanita. Chao. Chai, Besitos. besitos.